La ventaja no nace de correr, sino de seguir cuando otros descansan. Mientras compañías de inteligencia artificial de cualquier parte del mundo sorprenden con novedades puntuales, Google sigue construyendo el ecosistema más grande de inteligencia artificial. Son más de 60 novedades en inteligencia artificial las lanzadas el año pasado, pero este lo está iniciando con más de 40 de forma oficial. Sin embargo, en la sombra y el silencio lanzaron nuevos avances que pueden llegar a cambiar por completo nuestra forma de trabajar y aprender. Para comprobarlo, estaremos descubriendo sus novedades con 11 casos de uso que te permitirán hacer cosas como organizar todas tus fuentes de información, crear aplicaciones reales con herramientas profesionales, automatizar tus flujos de trabajo, crear tus propios archivos o hasta agentes de inteligencia artificial personalizados, entre otros casos de uso. Lo mejor es que todo, como no podía ser de otra forma viniendo por parte de Google, lo podremos usar de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera novedad. Vamos a comenzar con la primera novedad, en este caso viniendo por parte de NotebookLM. Y es que ahora acaban de integrar una nueva función que facilita muchísimo la forma de poder organizar todas las fuentes y datos que estemos manejando directamente en nuestros cuadernos virtuales. Para ver en qué consiste, saltemos a NotebookLM, siendo esta plataforma de aquí, del cual te estaré dejando el enlace abajo en la descripción junto a todo lo que veremos a lo largo de este vídeo. Y ahora, cuando nosotros estemos trabajando en cualquier cuaderno en NotebookLM, como por ejemplo, yo en este caso voy a estar utilizando este de aquí, fíjate que aunque ya tengas un montón de fuentes de información ya importadas en el cuaderno, o incluso siguieses importando nuevas fuentes de información, como por ejemplo, en este caso que le voy a poner este prompt para que me diga hábitos a evitar para tener una vida saludable, voy a clicar en enviar, ya unos segundos más tarde tendría otras 10 fuentes de información por aquí, así que las voy a importar y ya con eso estaría superando la barrera de las 57 fuentes. Pero claro, conforme vamos aumentando las fuentes de información en nuestro cuaderno, es ideal ir seleccionando fuentes concretas para poder trabajar en categorías específicas dependiendo de lo que queramos hacer. Esto realmente es algo que ya nos permitía NotebookLM simplemente seleccionando desde aquí las fuentes a la cual queríamos hacer referencia. Pero claro, conforme más fuentes tenemos, nos obliga a dedicarle tiempo a tener que renombrar cada una de ellas para poder organizarla de una forma más óptima. Pero ahora fíjate cómo tenemos por aquí esta nueva funcionalidad llamado AutoLabel, desde la cual si yo le doy un clic ya automáticamente Gemini me va a empezar a analizar todas las fuentes de información que tiene este cuaderno y después de aproximadamente unos 8 segundos más tarde ya tendría esas más de 50 fuentes de información perfectamente organizadas entre estas categorías, como por ejemplo hábitos saludables, y tendría por aquí todo lo relacionado con esto, otros relacionados con nutrición y microbiota, y en definitiva pues tendríamos otras categorías como puedes estar viendo por aquí, en donde me estaría organizando la información de una forma más sencilla. Y ahora lo mejor de todo es que de una forma muy rápida vamos a poder trabajar con diferentes secciones concretas para poder crear nuestros propios activos en NotebookLM. Para ver un ejemplo rápido, yo voy a volver a comprimir todas estas categorías e imagina que yo ahora quisiera trabajar solo lo relacionado con sueño y descanso, desde la cual tenemos unas 5 fuentes de información. Pues yo ahora podría seleccionar directamente esta categoría, decirle que me cree cualquier cosa, como por ejemplo un mapa mental, y al darle un clic, fíjate cómo ya me estaría creando ese mapa mental con 5 fuentes de información que serían específicamente la que tenemos en esta categoría. Y nada, en cuanto te termine de decir esta frase, ya me la ha generado, así que le voy a dar un clic y fíjate por aquí cómo tendríamos todo lo relacionado sobre el sueño y salud directamente desde aquí para que podamos ver todo de una forma más clara. Y es que con esto ya no hablamos simplemente de transformar la información, sino que realmente vamos a poder organizarla y enfocarnos en aspectos concretos de una forma más rápida que nunca. Vamos a saltar con el segundo caso de uso. Estaremos viendo otras novedades por parte de NotebookLM que combinan muy bien con la primera novedad que hemos visto en el primer caso. Para ver esto, yo me he vuelto directamente por donde nos habíamos quedado, ya que desde aquí también tenemos nuevas novedades, aunque no nos lo hayan especificado ni publicitado por ningún lado. Para este caso, fíjate que si yo marco todas las fuentes de información y ahora clico en el apartado de flashcard, ya por aquí me las empezaría a procesar, y tras hacerlo, fíjate cómo tenemos por aquí, lo voy a agrandar además, una nueva interfaz mucho más clara para que podamos practicar cualquier concepto que queramos aprender, ya sea seleccionando una categoría de etiquetas que hemos elegido o directamente todo. Pero además de esto, desde aquí nos vamos a encontrar de una forma más clara qué respuestas hemos acertado o fallado. Aquí por ejemplo me pregunta
pregunta cuál es la función principal de la fase del sueño N3, sueño profundo. Yo ahora desde aquí podría comprobar si realmente me la sabía y en el caso de que fuese así, puedo clicar en el check para marcarlo como que ya tengo esta respuesta sabida, al igual que esta la podría marcar como que no me la sé y así vamos a poder revisar de una forma mucho más fácil todo en lo que más necesitemos ayuda. Pero además de esta pequeña novedad, también tenemos otros muchos detalles nuevos. Por ejemplo, si cierro desde aquí, fíjate que desde el apartado del título ahora podemos personalizar una portada para poder ver los cuadernos de una forma más visual. Para hacer esto podríamos clicar en customizar y tras seleccionar una, pues ya la podríamos empezar a cargar por aquí para que cuando cliquemos en hecho, pues ya lo tengamos por aquí de una forma un poco más visual. Y hablando del apartado visual, están empezando a extender poco a poco a todas las cuentas de NotebookLM la funcionalidad de hacer vídeos de forma cinematográfica. Esto es algo que podrás ver desde el apartado de Video Overview y seleccionando esta nueva opción de cinematográfico y haciendo una pequeña descripción del tipo de vídeo que quieres hacer basándote en las fuentes de información, como por ejemplo una película que trate sobre un accidente aéreo debido al ataque de la IA contra los humanos. Al clicar en generar, tras unos minutos podríamos tenerlo por aquí procesado. Voy también a ampliarlo para verlo un poco más grande y clicando en el play pues podemos ver cómo directamente NotebookLM nos ha generado un vídeo. Aparte tiene voces narradas. Pitches forward, trading a steady flight path for a terrifying, unrecoverable dive. Como puedes ver por aquí, en donde estaría contando la historia completa que le habíamos pedido en el apartado de la descripción. Con la tercera novedad nos vamos a mover ahora a otro de los productos estrellas de Google, siendo este el de Google AI Studio, ya que ahora desde ahí han incluido diferentes novedades que hacen más fácil que nunca crear cualquier tipo de aplicación de forma profesional. Para poder descubrir sus novedades, vamos a saltar a Google AI Studio, siendo esta otra plataforma de aquí que podemos utilizar de una forma totalmente gratuita, pero ten en cuenta que si tú ya tienes alguna suscripción de pago de Gemini, pues también hay una buena noticia, ya que recientemente a todos los que tienen el plan Pro o Ultra van a tener unos límites aún más extensos en el uso de Google AI Studio, aunque lo bueno es que el límite gratuito sigue manteniéndose también igual. Sabiendo esto, yo me he vuelto a Google AI Studio, pero ahora nos vamos a ir al apartado de Build, ya que desde aquí estaremos viendo una de las últimas novedades en donde ahora esta función, aparte de crear aplicaciones por inteligencia artificial, también tiene la capacidad de buscar por internet si queremos hacer referencia a información actualizada o incluso que busque documentación para implementar cualquier tipo de cosa. Para ello le voy a pedir una aplicación de fitness y que esta aplicación pues se base en información que le pedimos justamente por aquí abajo, como es tema de estudios científicos relacionados con el ejercicio, ya que es una aplicación fitness. Luego le voy a pedir que busque las aplicaciones de éxito que están funcionando y las necesidades reales de los usuarios. Esto es una metodología de trabajo que antes teníamos que hacer a través de NotebookLM, pero ahora como este apartado de Build también tiene la posibilidad de buscar información, lo podemos unificar de una forma más sencilla. Y es que fíjate, si yo ahora desde aquí clico en enviar, pues ya Google lo va a empezar a procesar y por aquí incluso podemos ver animaciones haciendo referencia a que está haciendo búsquedas en internet antes de empezar a programar la aplicación. Poquito más tarde y al primer intento, Gemini Pro nos habría hecho esta aplicación de aquí, que para verlo un poco mejor le voy a agrandar en este apartado y fíjate cómo tendríamos esa aplicación sencilla que le hemos pedido, pero basándose en toda esa fuente de información. Por aquí incluso podemos ver gráficas animadas acorde al progreso, podemos ver también métricas principales, también tenemos un apartado de entrenamiento donde podemos ver diferentes rutinas e incluso si yo clico aquí en el play, en la rutina de empuje, voy a poder decirle cuántos kilos he levantado. Voy a poner a modo de ejemplo 80 kilos, 10 repeticiones, habría marcado en el check y ya se habría quedado por aquí guardado y por aquí pues podríamos tener un contador del tiempo que llevamos haciendo esta rutina. Esto finalmente podríamos finalizarlo y por aquí tendríamos todo guardado. Además también tengo un apartado de analítica en donde puedo ver de una forma muy clara y sencilla todos los avances que estamos teniendo en cada uno de estos entrenamientos y lo mejor es que todo esto lo hemos podido hacer desde un solo prompt sin tener que utilizar una herramienta para complementar, ya que directamente desde Build no solamente nos hace la programación sino todas las búsquedas de internet necesarias. Además yo desde aquí voy a poder seguir iterando para que siga incorporando funcionalidades a mi aplicación basándose en internet. Por ejemplo, yo le podría decir: necesito que hagas una integración nativa con Fitbit. Para ello busque información oficial en la documentación sobre todo lo relacionado de la API. Clico en enviar y nuevamente por aquí podemos encontrar cómo está haciendo diferentes búsquedas de información en base a la documentación de la API de Fitbit como le hemos pedido.
Fíjate que lo potente de esto ya no está solo en crear una aplicación, sino que además podemos hacer que tenga en cuenta la información actual de Internet para construir algo mucho más útil y contextualizado. Y esto mismo se aplica cuando queremos publicar contenido, ya que no se trata de publicar vídeos porque sí, sino de entender qué formatos usar, cómo captar la atención y cómo convertir esas visualizaciones en resultados. Muchos me preguntáis por consejos y claves para crecer en YouTube, y para ello te quiero recomendar este informe y manual de estrategia para vídeos de YouTube. En este se analizaron a más de 300 profesionales de marketing y también entrevistaron a creadores de YouTube como yo, en donde pude compartir mi experiencia para entender cómo usar los shorts, vídeos largos, métricas, conversiones y estrategias de contenido. Lo interesante es que este informe no se queda solamente en decir haz shorts o haz vídeos largos, sino que explica cómo y cuándo tienen sentido cada formato. Personalmente me gustó mucho la cantidad de información basada en datos que hay de una forma clara y los diferentes espacios en donde los creadores pudimos dejar nuestros propios consejos. Además, también incluye aprendizajes sobre la retención, conversión y cómo estructurar una estrategia de contenido corto y largo. Vas a poder descargar esta guía de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a este recurso elaborado junto con HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y una vez sabemos esto, veamos la siguiente novedad de Google. Y ahora la cuarta novedad sigue estando en la parte de Google AI Studio Build, ya que ahora acaban de incorporar una de las primeras funciones que permiten crear una aplicación con varios chats en paralelo en la nube. Para poder ver esto me he vuelto directamente sobre la aplicación que estamos creando y fíjate que por aquí en el chat sigue trabajando en esa solicitud que le he hecho para que se conecte con Fitbit, pero ahora yo podría seguir trabajando en otros chats distintos sin perder todo el histórico de lo que hemos hablado aquí. Y esto es clave sobre todo cuando queremos iterar muchas cosas con diferentes enfoques. Fíjate por aquí que incluso con simplemente una iteración tenemos un montón de información, así que imagina lo que pasaría si hacemos muchísimas iteraciones, pero ahora lo podemos tener todo organizado clicando en este botón que nos aparece como nuevo chat. Esto lo podemos abrir una vez se finalice el chat actual, así que yo desde aquí lo voy a forzar y fíjate que ahora se nos habilitaría y si le doy un clic, pues ya desde aquí vamos a poder empezar un nuevo chat que esté totalmente limpio, aunque sin perder lo anterior, ya que yo nuevamente podría volver por donde nos habíamos quedado para poder ver todo el histórico y así poder tenerlo de una forma mucho más organizada. En lo que te he dicho esto, he vuelto al anterior chat y aunque haya forzado la detención, veo que realmente sí que me ha podido integrar esta conexión con la aplicación de Fitbit y ya me estaré diciendo, acorde a la documentación oficial que han encontrado en internet, qué pasos deberíamos de seguir para poder conectarlo realmente. Esto además, si yo clico en el historial de todo lo que ha estado haciendo la gente, pues fíjate que aparte de poder leer diferentes actividades y programar, pues también tenemos diferentes búsquedas de información que ha hecho esta gente acorde a diferentes fuentes para poder llevar a cabo esta tarea. Vamos a continuar con la quinta novedad y última de este apartado de Google AI Studio Build. Y es que ahora nos facilita mucho el hecho de poder iterar sobre una aplicación en la que estemos trabajando para todo el apartado visual. Ya que ahora, volviendo sobre la aplicación que estamos haciendo, fíjate que arriba a la derecha tenemos esta nueva opción llamada Edit Tool, desde la cual vamos a poder modificar todo lo relacionado con la interfaz de forma sencilla. Para poder hacer todo esto de una forma organizada, voy a quitarlo ya que lo voy a hacer en un nuevo chat. Por lo que clico nuevamente en el lápiz, acabaría de ampliar la aplicación y fíjate cómo yo ahora voy a poder seleccionar cualquier cosa. Como por ejemplo, imagina que yo quisiera cambiar esta fuente de Navi. Pues yo podría clicar en este apartado de texto, le quito la negrita y fíjate cómo desaparecería. También lo podría poner apaisado, subrayado, tachado y en definitiva todo esto se estaría aplicando al instante. Aquí también incluso le podría dar un mayor tamaño de fuente solamente a eso que he seleccionado. Voy a dejarlo en negrita como estaba, aunque ten en cuenta que también podríamos jugar con fuentes distintas. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar Verdana y fíjate cómo esto ya estaría distinto respecto a todo lo demás que tenemos por aquí. Además de temas de tamaño, también podría cambiar el color. Yo aquí, por ejemplo, podría seleccionar uno más amarillo. También podríamos cambiar todo el apartado de márgenes, de tamaños e incluso color de fondo para que este esté totalmente distinto. Todas estas opciones de selección también van cambiando dependiendo de lo que vayamos seleccionando. Aquí acabas de ver que yo he seleccionado un texto, por eso me aparece todo lo relacionado con cambio de texto, pero yo ahora podría seleccionar un bloque completo, como por ejemplo este de aquí,
aquí y desde aquí pues podría hacer cambios en masivo a todo este bloque. Nuevamente, por ejemplo, podría poner letras en negrita y ya se me estaría aplicando en algunas zonas de aquí, y de la misma forma pues podría hacer lo mismo con cualquier otra ubicación como este botón, en donde lo voy a poder destacar de una forma mucho más fácil, y posteriormente con todos los cambios que haya hecho, fíjate que si yo cierro desde aquí pues se me estaría adjuntando directamente al chat para que realmente Gemini pueda adaptar todos estos cambios visuales y que también puedan ser funcionales. Para hacer esto, una vez hayamos acabado, simplemente tenemos que clicar en Submit y ya con eso pues nos empezaría a hacer todos los cambios que estamos previsualizando directamente aquí. Y además de esto, también podemos hacer cambios con imágenes concretas que nosotros tengamos. Para ver este otro caso, yo acabo de crear desde aquí una landing para una inmobiliaria del futuro que vende casas en la luna. Esto lo he hecho con Gemini Flash y la verdad es que el resultado está bastante bien. Fíjate que por aquí tenemos 3 imágenes distintas y si yo selecciono en cualquiera de ellas manteniendo esta opción de edición, al clicarla fíjate cómo me la reconoce como una imagen directamente desde este apartado, y además también tenemos esta otra opción que si le damos un clic pues podríamos tanto regenerarla con Nano Banana como incluso subir desde aquí una nueva imagen, que en este caso voy a seleccionar esta que utilizamos antes en Notebook LM, y si le doy a abrir fíjate cómo ya de forma instantánea tendríamos el cambio aplicado sin que se vea afectado ninguna otra parte de la página. Con la sexta novedad estaremos viendo uno de los avances más grandes que acaba de lanzar hace menos de una semana Gemini, desde la cual ahora nos va a permitir crear cualquier tipo de archivo. Ahora genera desde documentos, presentaciones, cheats, PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel y en definitiva cualquier tipo de formato. Para ver qué tan fácil es, acabaré de saltar a la plataforma de Gemini y desde aquí vamos a empezar subiéndole un montón de fotografías de un caso de uso que estuvimos viendo por el vídeo de Academia Artificial, que también te voy a estar dejando abajo en la descripción, donde tengo un montón de imágenes ficticias de lo que podrían ser gastos al cual estemos sacando una foto para tener un control total de todo lo que llevamos gastado. Así que yo voy a arrastrar por aquí estos 10 tickets y ahora si desde el apartado Prompt yo le digo necesito que me extraigan la información de cada uno de estos gastos y me lo pongas todo de forma organizada en un Google Sheets, pues ya teniéndolo por aquí, si yo clico en enviar, fíjate que lo empezaría a analizar y prácticamente al instante tendríamos toda la información extraída de una forma clara. Esto además nosotros podríamos clicar en que nos los abra en una hoja de cálculo que ya tendríamos directamente por aquí, y al igual que esto pues también podríamos crear otro tipo de documentos. Para ver esto voy a clicar en un nuevo chat y desde aquí le voy a decir ahora, créame un documento de Google que hable de la importancia de implementar agentes de inteligencia artificial en las empresas. Clico en enviar y ya por aquí se estaría conectando a mi Google Workspace y en cuestión de menos de 10 segundos ya tendría por aquí un documento que si le doy un clic ya lo tendremos por aquí todo redactado perfectamente, incluso con diferentes tablas de información, y además esto recuerda que al tenerlo en un Google Docs, si yo le doy un clic al enlace, pues todo es totalmente modificable ya que directamente Gemini me la ha modificado desde aquí. Junto a esto también podemos trabajar con otros formatos que no sean de Google, como por ejemplo, mira, me gustaría que pasases ese documento de Google directamente al formato PDF. Enviamos y fíjate cómo segundos más tarde ya me diría que me la ha reconvertido al formato PDF, que yo desde aquí le puedo dar un clic y ya pues podemos verlo en ese formato que incluso nos lo ha maquetado hasta un poquito mejor para que esto esté listo para compartir. Ahora además junto con esto también le podemos pedir otros formatos como por ejemplo una presentación. Vale, el documento en PDF que me has creado me la acaba de aprobar la empresa y ahora necesito que me generes una presentación para poder explicar todo esto de una forma más clara. Hazlo por favor en Google Slides y ya teniendo este prompt escrito le voy a dar a enviar para que ya me empiece a generar por aquí la presentación, para que poquito más tarde cuando yo clique aquí en abrir pues vamos a poder ver una presentación completa llena de información, gráficas de la investigación que ha estado haciendo previamente, diferentes imágenes y en definitiva diferentes diapositivas listas para compartir. Y con todo esto pues realmente nosotros desde una propia interfaz de Gemini pues podemos crear todo ese tipo de documentos de una forma muy ágil. Pero lo más interesante es cómo todo esto cobra aún más sentido con la siguiente novedad.
Continuando con el séptimo caso de uso, estaremos entrando en un nuevo bloque enfocado al Gemini Workspace Intelligent, ya que ahora Gemini se integra de forma nativa en todos los productos de Google y podemos trabajar con todos esos documentos que puede ser que tengamos por separado y unificarlo en cada una de estas herramientas. Para poder ver todo esto de una forma más clara, voy a saltar nuevamente a la primera hoja de cálculo que estuvimos haciendo con el caso de uso anterior y fíjate desde aquí que si yo clico en el apartado de Gemini, ahora desde el apartado ajustes tenemos una nueva opción que se está desplegando poco a poco en todas las cuentas que se llama crear canvas. Y con esto encendido, al yo poner un prompt como que me cree un panel interactivo, al clicar en enviar ya esto lo empezaría a procesar. Ten en cuenta que lo he puesto en inglés, ya que actualmente esta función concreta solamente funciona en ese idioma, aunque probablemente pronto estará para otros. Segundos más tarde y al primer intento tendríamos este panel de aquí que, como puedes ver, nos muestra de una forma profesional todos los gastos, tanto el total acumulado, los gastos medios, el máximo gastado y todas las categorías acorde a los tickets que le hemos compartido. Además nos la ha etiquetado, ha puesto la fecha, ha puesto los montos, ha puesto las ubicaciones y además desde aquí podemos seguir alimentando la base de datos. Simplemente tenemos que clicar en nuevo registro. Desde aquí podríamos poner cualquier otro tipo de información con su categoría, nombre del proveedor e importe, y al crear gasto pues ya lo tendremos por aquí sumado e incluso añadido a nuestra base de datos. Y es que fíjate, con todos estos detalles Gemini nos ahorra mucho tiempo, ya que ahora si queremos utilizar una de las funcionalidades clave en Gemini, que sería el de Canvas, pues también podemos ver cómo incluso se está empezando a integrar directamente sobre las propias hojas de cálculos o documentos. Además, si queremos volver a ver esta visualización de una forma más tradicional, nosotros siempre vamos a poder volver a clicar en estas tres rayas, clicar en la lista que tuviésemos antes y de esa forma volveríamos a la visualización tradicional, pero con todas estas nuevas líneas de base de datos que hayamos ido incorporando directamente a la aplicación, la cual nosotros podríamos volver directamente seleccionando ese listado de Canvas tal y como estás viendo por aquí. Vamos a continuar con el caso de uso número 8, en donde estaremos viendo cómo también vamos a poder interconectar prácticamente cualquier producto dentro del ecosistema Google. Para ver esto, me voy a volver justo por donde nos hayamos quedado en Gemini. Y ahora esta presentación me la voy a llevar directamente a un Google Slides, desde el cual yo desde aquí pues voy a tener unos mayores ajustes de configuración. Además aquí tenemos diferentes funcionalidades como Nano Banana para poder editar toda la diapositiva, añadirle imágenes por inteligencia artificial o incluso infografías, pero fíjate cómo ya se están incluyendo diferentes opciones como esta de aquí que nos convertiría nuestra presentación a un vídeo. Voy a darle un clic y ahora le voy a decir que me convierta esta presentación al formato vídeo con una voz y una música generada por inteligencia artificial para que nadie lo tenga que presentar. Clico en convertir y fíjate cómo directamente me habría redirigido a otro de sus productos que sería Bits de Google, es decir, el apartado de vídeo, y desde aquí pues podemos ver cómo directamente nos habría importado todas las diapositivas. Aquí incluso yo podría deseleccionar alguna, como por ejemplo el apartado de fuentes de información, y si clico en siguiente, pues ya desde aquí va a empezar a analizar cada una de las diapositivas, va a extraer qué se podría estar diciendo en cada una de ellas. Esto me la acabaría de poner en inglés, pero lo podemos forzar a español. Yo sin embargo lo voy a estar dejando así. También podremos cambiar a cualquiera de estas voces, voy a mantener también la que tenía, y además también podría sincronizar el texto y las imágenes acorde a lo que esté diciendo esa voz por inteligencia artificial, y clicando en crear borrador del vídeo ya lo empezaría a analizar Gemini. Y nada, después de aproximadamente unos 20 segundos ya tenemos por aquí todo el vídeo. Voy a poner simplemente unos segundos para que puedas escuchar que tenemos música y voz. Welcome to the video on AI agents in the enterprise. We'll explore how these agents are transforming operations into strategic value for 2026. Vale, y lo voy a parar por aquí, ya que realmente fíjate en el detalle de cómo ha añadido una animación de esta segunda frase justo cuando la está explicando. Y esto que he estado viendo yo toda la presentación, que tiene una duración de casi 3 minutos, lo ha estado haciendo de una forma sincronizada para que tenga sentido ir incorporando diferentes partes de las diapositivas acorde a lo que esté diciendo el orador, en este caso por inteligencia artificial. Y es que fíjate, ahora combinando todos los avances que ha tenido por separado Google, nos permite realmente agilizar muchos procesos. Además, ten en cuenta que aunque tú hayas visto que la voz haya generado por inteligencia artificial en inglés, tú desde aquí lo vas a poder modificar todo, e incluso tal y como puedes ver por aquí en el apartado de voces, también lo tenemos disponible en nuestro idioma español. Aunque si te gustaría conocer esta herramienta con mayor detalle e incluso ver otros casos de uso donde estuvimos creando avatares por inteligencia artificial, por este vídeo de aquí hablaba de ello en todo detalle.
Llegando por el final con el noveno caso de uso, estaremos viendo la última novedad por el apartado de Gemini Workspace Intelligence. Y es que aquí ahora cobra más sentido que nunca la unificación de todo el ecosistema de Google. Y para poder ver todo esto tenemos que saltar a Drive, siendo esta otra plataforma de aquí que quizás conozcas para poder almacenar tus archivos en la nube, pero que ahora poco a poco se está añadiendo una nueva funcionalidad en secreto llamado Proyectos. Esta quizás aún no la veas, ya que realmente primeramente lo están poniendo en planes de pago, y si le das un clic a Proyectos, pues vas a poder ver aquí un botón para crear un proyecto, y si tú pones aquí cualquier nombre, yo en este caso voy a poner inteligencia artificial, y si le doy a añadir fuentes, pues ya directamente va a analizar todo mi Google Workspace, tanto en Gmail, documentos, PDFs y demás, y va a analizar todo lo que pueda estar relacionado con este término de información. Y aquí realmente si pusiéramos el nombre de nuestro proyecto o cualquier otra palabra clave que queramos unificar, pues Gemini lo va a poder aglutinar directamente de aquí. Una vez tengamos todas estas recomendaciones, aunque también lo podríamos añadir manualmente, al nosotros seleccionar esas fuentes y clicar en crear proyecto, pues directamente nos va a redirigir a una interfaz muy similar a la de Gemini, solo que esta está directamente integrada en nuestro Google Drive para que pueda interactuar con todos estos archivos de una forma más sencilla. Además de esto, también vamos a poder habilitar esta opción de Workspace para que todas las búsquedas no solamente la haga acorde a estas informaciones que nosotros hayamos adjuntado, sino que también vaya a tener en cuenta tanto nuestro propio Drive, Gmail, los chats, las reuniones que tengamos en el calendario, así como cualquier información que se pueda encontrar en nuestra cuenta de Google. Y ahora con esto, pues yo desde el apartado Prompt le podría preguntar cualquier cosa, como podría ser que me explique la diferencia entre un agente de inteligencia artificial y un chatbot, y al clicar en enviar, ya esto lo empezaría a procesar desde el Drive, y fíjate por aquí cómo ya me estaría dando toda la información, incluso con formatos tabla, así como el formato texto, y si nosotros clicamos la fuente de información, pues podemos ver cómo se está basando específicamente en esos documentos que nosotros hemos añadido desde nuestro Google Drive. Continuando con el penúltimo caso de uso, estaremos viendo ahora cómo Google Cloud ha hecho más fácil que nunca la posibilidad de poder utilizar herramientas profesionales. Esta ahora cuenta con un modo express por el cual vamos a poder acceder ahora sin tener que poner una tarjeta de crédito, y además también podremos tener diferentes funcionalidades avanzadas como la posibilidad de poder incorporar en el ecosistema otras herramientas que no pertenezcan a Google. Para poder ver todo esto vamos a saltar a Google Cloud, siendo esta otra plataforma de aquí desde la cual cuando te inicies sesión desde el modo express vas a encontrar funcionalidades como la de Studio, desde la cual vas a poder hacer uso de todos los modelos de inteligencia artificial de Google, ya sean los de chat, imágenes, vídeo y música, pero lo mejor de todo es que desde aquí también podemos crear nuestros propios agentes, desde el cual podríamos crear un flujo de trabajo en donde ya no solamente utilice herramientas de Google, sino que clicando en el más, al estar en una herramienta más enfocada para empresas, también tenemos el apartado de MCP Servers, desde el cual podríamos interconectar cualquier plataforma con la que trabajemos. Terminando con el último caso de uso, estaremos viendo cómo ahora Google nos permite utilizar uno de sus agentes más capaces de una forma que no solamente sea gratuita, sino también ilimitada. Este sería el de Gemini CLI, un agente que nosotros podemos ejecutar desde el terminal una vez lo hayamos instalado y pongamos la palabra Gemini para que se pueda ejecutar desde aquí. Ten en cuenta que en este vídeo no estaremos profundizando en Gemini CLI, ya que realmente por aquí tengo un vídeo en todo detalle en donde hablaba de ello con diferentes casos de uso, pero te quiero mostrar una principal novedad, ya que ahora, aparte de poder manejar nuestro ordenador, hacer búsqueda por internet, programar aplicaciones y hacer cualquier cosa como agente de inteligencia artificial de Google, también podemos conectarlo con un modelo local para que sea privado e ilimitado. Esto lo podemos hacer clicando en el botón de slash, buscando la palabra Gemma, que son los modelos de código abierto de Google, y si le damos un intro, pues desde aquí nos diría cuál sería la instrucción para ejecutar esta instalación. Sería Gemini Gemma Setup, así que yo voy a copiar esto, voy a salir de aquí para poner ese comando que hemos copiado, y al ponerlo pues fíjate que nos preguntaría si queremos instalar el modelo de Gemma. Yo le voy a dar a la Y para decirle que sí, ya por aquí nos lo descargaría a este ritmo y aceptaría los términos y condiciones. Con todo esto me diría que ya lo tendría disponible, y ahora si yo vuelvo a ejecutar Gemini en mi terminal y ahora vuelvo a entrar al apartado de Gemma, pues puedo ver que este ya lo tendría instalado, listo para poder ser usado. Como estamos viendo, Google ya no está lanzando un montón de novedades sueltas, sino que está conectando piezas para simplificar procesos, porque lo aislado puede impresionar, pero lo conectado puede permanecer.